Bueno, ahora sí, bienvenidos. Buenos días a quienes se conectan desde América Latina, buenas tardes a quienes lo hacen desde Europa. Aquí estamos con un nuevo seminario web World of Fairy. Mi nombre es Carlos Garaycochea y seré el anfitrión de la sesión de hoy, titulada EFI IQ añada inteligencia a su negocio de impresión. Antes de comenzar, algunos detalles importantes de la dinámica de esta sesión. El primero es, bueno, los participantes de esta teleconferencia están silenciados. Si quieren, si desean hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la ventana de chat que tienen disponible de preguntas y respuestas. Vamos a dedicar tiempo al final de la presentación a responderlas y también decirles que esta sesión está siendo grabada. En unos días se les enviará un correo electrónico con un enlace a esta grabación y también una copia de la presentación para que puedan escucharla nuevamente o compartirla con quienes no pudieron unirse a ella el día de hoy. Les presento a los oradores: Juan Antonio Prado, gerente de ventas de la división Fieri, y José Luis Rodríguez Bengoechea, especialista técnico de preventa, ambos responsables de la región España y Portugal. Así que, Juan Antonio, adelante cuando quieras. ¿Me oyes, verdad? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí, adelante. Ah, vale, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Pues la pregunta es fácil. ¿Qué es EFIQ? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios para los clientes? ¿Por qué debería recomendar esta plataforma a todos los usuarios de Fieri? Bueno, pues EFIQ es una puerta de entrada a la impresión inteligente y brinda visibilidad a la producción de impresión. Las analíticas de EFIQ le permiten una mejor y más rápida toma de decisiones. La conectividad perfecta entre aplicaciones y dispositivos estimulará la colaboración entre todos los miembros del equipo. FIQ es un conjunto de aplicaciones en la nube. Ayuda a mejorar el ROI, minimizar los costes, maximizar las ganancias, aumentar los ingresos. Los usuarios pueden conectar tanto personal como procesos, dispositivos de impresión, etcétera, etcétera, como veremos luego. Con FIQ visualice, capture y transforme datos clave de la producción en análisis procesables para impulsar nuestro negocio. Como puede ver, FAQ es un conjunto de aplicaciones, algunas de ellas gratuitas, que pone aquí free, y otras que son de pago, con suscripción anual, que pone aquí en la pantalla paid. Todas están relacionadas de alguna manera y conectadas entre sí. En el mundo actual, donde las empresas deben de cerrar por temas estos de la pandemia, COVID, etcétera, en sus puertas de un día para otro, es de gran ayuda contar con una plataforma como esta que les permita ver y entender qué pasa con su producción cuando no todo el personal puede estar en la empresa. Y para esto vamos a utilizar las aplicaciones de EFIQ, que vamos a repasar en detalle un poquito cada una de ellas. Como hemos dicho, se dividen entre aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago. Dentro de las aplicaciones gratuitas tenemos Dashboard, que aporta una descripción general rápida del estado actual de sus impresoras. EFI Insight, que captura datos clave de producción de impresión y los transforma en análisis visuales útiles para proporcionar información valiosa y procesable. Notify nos va a permitir generar informes de producción y programar alertas de bloqueo en la producción, cualquier incidencia que tenemos en nuestros sistemas. EFI Go es una app que le permite mantenerse conectado desde su móvil o tablet con su sistema de producción de impresión y obtener la información que necesita para tomar decisiones y lograr una mayor productividad. Vemos que es una aplicación un poco especial. Y dentro de las aplicaciones ya de pago tenemos básicamente dos. Por un lado tenemos EFI Manage, que utilizaremos EFIMAX si deseamos que su producción de impresión funcione sin problemas. Y para ello es fundamental mantener el control de sus dispositivos de impresión a diario. Y ya, probablemente una de las piezas más conocidas es EFI Color Guard. Y sin un buen proceso de verificación del color, la salida de impresión digital puede no cumplir con las expectativas de aquellos clientes críticos con el color, quienes pueden rechazar los trabajos, lo que genera unos costes más altos y una menor rentabilidad de nuestros negocios. Con ColorGuard es una solución que agiliza las tareas de verificación y realiza un seguimiento de la calidad del color, además de ayudar a lograr una calidad del mismo precisa y uniforme, que es lo que demandan todos nuestros clientes. Crear una cuenta de EFI ColorGuard es muy sencillo. Basta con acceder al enlace que vemos aquí en pantalla. Una vez creada la cuenta, iniciada la sesión, llegará a la página del panel de FIQ. FIQ ofrece una interfaz central desde la que se pueden supervisar sus operaciones de producción de impresión.
Una pequeña observación que quiero hacer es que toda la demo que vamos a ver luego más adelante, vamos a utilizar, como ven ahí en pantalla, la prueba, ahí en blanco, la prueba de demostración en directo. Por lo que si está interesado en familiarizarse con la aplicación, es una buena manera de hacerlo, porque en ella tenemos datos simulados como si de un centro de producción se tratase. Si cada uno de ustedes se conecta, verán que no hay datos, porque es solamente un servidor el que tiene. ¿De acuerdo? Bien. Una vez dentro de FAQ Dashboard, veremos las diferentes aplicaciones disponibles, la consola de administración y Dashboard propiamente dicho, que nos empieza a mostrar los datos de nuestros dispositivos, como vemos aquí en pantalla. Las funciones de administración de FAQ le permiten administrar usuarios, dispositivos en todas las aplicaciones. El administrador puede crear usuarios, asignar roles, dispositivos integrados, agregar ubicaciones de la empresa, administrar perfiles de empresa, crear turnos para que su equipo tenga visibilidad de cómo y dónde se realiza el trabajo en el taller. Repetimos, son 3 las aplicaciones gratuitas en la nube: FAQ Dashboard, FI Notify y FI Insight. Y 2 las aplicaciones de pago, que son ColorGuard y Manage. En estas en concreto, lo que tendremos son suscripciones anuales para cada dispositivo de impresión y disponemos, a través de su proveedor habitual, de licencias de 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y por último, digamos que aunque es gratuita, la hemos puesto aparte porque es una app, no es una aplicación en la nube, EFI Go, que es una aplicación gratuita para su móvil o tablet que le va a permitir interactuar con el dispositivo, con este dispositivo, con sus equipos de impresión. Echemos un vistazo a estos productos en detalle, antes de mostrarle una demostración en vivo que veremos más adelante con José Luis. Empecemos con EFI Dashboard. IQ Dashboard le permite recopilar datos de producción de varios dispositivos y se los muestra en formato de cuadrícula o lista. Puede profundizar en cualquier dispositivo para tener más información. Con Dashboard podemos ver de un vistazo trabajos impresos, el total de las impresiones, impresiones a color y blanco y negro y mucha más información. También una cosa importante es, no estamos en el taller y queremos saber quiénes de nuestros dispositivos están desconectados. Con Dashboard lo conocerá toda esta información al instante, como vemos aquí en pantalla. Y además podemos incluso saber por qué están desconectados. Descubriremos si no tienen papel en las bandejas, si se ha quedado sin toner, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos ahora Notify. FNotify nos permite mantener el control de la producción al recibir alertas sobre los bloqueos en la producción. Cualquier incidencia que tengamos con las máquinas nos lo va a avisar. En resumen, con Dashboard lo que tenemos es un control en tiempo real de la situación de nuestros sistemas de producción conectados a Fieri. Siguiente producto es EFI Insight. ¿Qué hace Insight? Insight le va a ayudar a recopilar datos de alto valor, analizarlos y presentar un análisis de sus equipos. Los usuarios pueden maximizar la utilización y las ganancias de sus dispositivos de impresión con un seguimiento preciso de la producción. Utilizaremos las funciones de F-Insight para que su equipo pueda utilizar la inteligencia de la producción para tomar decisiones, las mejores decisiones basadas en datos, para ver gráficos con información relativa a las tendencias o análisis del día a día y muchas más cosas, como veremos luego en la parte de demo, que es una parte importante de esta presentación, como veremos luego. Dentro de Insight tenemos varios módulos. Uno de ellos es tendencia, que nos va a permitir saber cómo se mueve su negocio, detectar patrones y aumentar la producción. Veremos la proyección a futuro. En la parte de demostración vamos a ver más sobre las capacidades de Insight, como ya hemos comentado. En resumen, con EFI Insight lo que vamos a hacer es transformar sus datos de producción en valiosos datos para el análisis y el mejor rendimiento de su negocio, que es el objetivo de esta aplicación. Pues bien, como he dicho varias veces, una parte muy importante es la parte de la demostración que queremos que vean en vivo. Y José Luis, ¿nos puedes enseñar todo lo que acabamos de ver? Hola, buenas tardes. Soy José Luis Rodríguez y os voy a enseñar de manera un poco más práctica lo que hemos estado viendo aquí sobre el papel.
Entonces, para conectarnos a FIIQ, vamos a cualquier navegador y escribimos en la dirección iq.fi.com. Perdonar. Que nos lleva a la página principal de FIIQ, en la que iniciaríamos sesión aquí en caso de tener ya una cuenta, o en este caso vamos a iniciar sesión a través de la demostración en directo que está aquí preparada. Elegimos el perfil de la sesión, si es para impresora de hoja normal o para impresoras anchas, vamos a ir a las impresoras normales. Y aquí tenemos el panel de control o el dashboard de FIIQ, que es el punto central que nos ofrece así a vista de pájaro un resumen personalizado de la situación de nuestras impresoras en el día de hoy. ¿Vale? Aquí nos dice que es el resumen de hoy. Y desde aquí vamos a acceder al resto de aplicaciones de FIIQ a través de estos botones con facilidad. Entonces, por un lado aquí vemos el resumen de datos globales, en el que vemos el número de dispositivos que tenemos dados de alta en FIIQ, cuántos están ahora mismo con error, cuántos desconectados, los trabajos que se han imprimido, número de usuarios que hay ahora mismo actuando con las impresoras. Y aquí un diagrama de utilización de estado de cuánto tiempo la máquina ha estado libre, en error, imprimiendo o desconectada. Y aquí nos da los datos acumulados en tiempo de todas las máquinas que tenemos, por eso salen 10 días o 6 días de error, etcétera. Luego, por otro lado, lo que podemos ver aquí abajo son ventanas que hemos creado, que hemos configurado para enseñarnos bien agrupaciones de dispositivos o bien impresoras individuales, como es este el caso. Aquí solamente hay un dispositivo, aquí hay dos. Y esto pues podemos organizarlo según criterios, de sucursales, hacer grupos por cada sucursal o hacer grupos por modelos de impresoras para hacer otro tipo de análisis o hacer grupos por turnos. Podemos tener varios criterios simultáneamente aquí definidos. Entonces, si entramos en cualquiera de estos grupos, nos da un nivel más de información, el que para estos dos dispositivos vemos los trabajos que han imprimido, las impresiones, cuántas a color, cuántas en blanco y negro. Lo mismo el gráfico este de utilización, que nos da un vistazo muy rápido de cómo se ha comportado ese dispositivo hoy. Y luego aquí ya tenemos desglosadas las dos impresoras que forman este grupo, que si pinchamos ya en cualquiera de ellas, entramos en el panel ya particular de la impresora, en el que nos enseña, pues ya veis, primero aquí nos dice que está idle, en reposo, no está imprimiendo ahora mismo, ni está en error, está en reposo. Nos dice cómo tenemos los cartuchos de tóner, cómo andamos de papel y qué tipos de papel están cargados en las bandejas. Y vemos la duración de los consumibles de los tambores fotorreceptores, pues también por ver que está todo en su sitio. Y aquí nos da un resumen pues, de la utilización de la impresora en cuanto a imprimiendo, libre, en estado de error o desconectada, detalles de cuántos trabajos ha imprimido hasta la hora de hoy, por ejemplo. Entonces, pues aquí vemos, nos vamos deslizando y nos va dando la información de cuántos trabajos impresos, cuántos cancelados, cuántos con errores. En este caso han sido todos impresos correctamente, ¿veis? No hay ninguno ni cancelado ni con errores. Y aquí en este otro diagrama podemos ver con el criterio de impresiones, número de impresiones que ha realizado. ¿Veis cómo se refresca? Cada poco tiempo se está refrescando la pantalla, de modo que la información que nos da es prácticamente en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos el despliegue de impresiones en color, que es el total para este dispositivo. No ha hecho ninguna en blanco y negro y no ha hecho ninguna en blanco y negro, pero en color, que esto también nos lo manifestaría aquí. Es decir, podemos estar imprimiendo trabajos en blanco y negro, pero que se están procesando como color y cobrándose como color. Y con esto nos ayudaría a detectarlo. Luego, un paso más, bueno, y aquí se puede configurar ya no solamente para el día de hoy, sino podemos decir que en rango de días, si la última semana, último mes, últimos 30 días, o personalizar el rango de fechas para las que queremos que nos enseñe estos datos, que puede ser como máximo hasta 3 años de datos son los que se quedan almacenados para cada dispositivo. Después, un nivel más de información de la máquina, entraríamos en este menú de los 3 puntos y aquí lo que podemos ver ya es información detallada del dispositivo en cuanto a versiones de software, espacio en el disco, número de serie, versiones de distintos módulos de software, últimos datos recibidos a través de FIIQ. Nos dice las opciones que tiene instaladas la impresora y los paquetes de software habilitados, ¿de acuerdo? En el servidor Fieri.
Y desde aquí vemos pues, los recursos más importantes que tenemos que tener claro que están bien configurados en cada máquina, que es el catálogo de papeles, los conjuntos de calibración, es decir, si tenemos la máquina calibrada para cada uno de estos tipos de papel hace un tiempo más o menos grande o tenemos caducadas las calibraciones y habría que dar un recordatorio a los operadores para que las rehagan de nuevo. Y los perfiles de color, que es otra cosa también importante el tener configurados. Aquí vemos todos los perfiles que están instalados en el servidor Fieri, de entrada, de salida, de simulación, los perfiles de papel, aquí tendríamos, de modo que vemos si está todo cargado adecuadamente. Incluso podemos llegar a ver qué actualizaciones tanto de servidor Fieri como de sistema operativo tenemos instaladas, de modo que también sepamos que está la máquina en producción perfectamente con todas las actualizaciones instaladas o que hay que hacerlo, como ya veremos luego en otro módulo que veremos al final. Entonces, toda esta información que hemos visto en la impresora, todas estas ventanas, etcétera, todo lo vamos a configurar desde aquí, del panel de la consola de administración, que podemos acceder desde aquí o desde este otro icono que tenemos aquí abajo a la izquierda. Y aquí en la consola de administración, que no nos vamos a detener mucho en ello porque es bastante básico, pues agregaríamos usuarios en el que ponemos un nombre, ponemos una dirección de correo electrónico, y seleccionamos la función, si va a ser un administrador o un operador. Funciones que tendrán unos privilegios y otros. Vamos a dejarle como administrador a este, por ejemplo. Y lo que se hace es, FAQ envía una invitación por correo a este usuario para que una vez que la acepte, abra el correo y la acepte, ya forma parte del grupo de usuarios que tenemos creados en FAQ. ¿Vale? Se puede reenviar una invitación si es que ha perdido el correo, no se ha acordado, lo que sea. Luego podemos crear grupos de usuarios, agrupados por turnos, por sucursales que tengamos, por tipos de trabajos que se realicen, etcétera. Aquí volveríamos a ver un listado de todos los dispositivos que están instalados dados de alta en FAQ, de los 21, nos enseña primero 15 y luego el resto, y nos da también ya un primer vistazo de qué licencias tiene habilitado cada producto. Veis que Insight, todas tienen habilitada la licencia de Insight porque es gratuita, y ColorGuard y Manage pues lo tienen solamente algunos equipos. Luego aquí también podemos, en recopilación de dispositivos, podríamos hacer agrupaciones de impresoras, de modo que las agrupemos pues, por criterios de modelo, de sucursal, turno, etcétera. Y luego estas recopilaciones son las que veríamos en el panel principal de dashboard, el que hemos visto nada más empezar. Luego se pueden configurar un par de detalles un poco estéticos de la empresa, definir ubicaciones si tenemos varias sucursales, configurar si nos muestra miniaturas, seguimientos de metraje, pequeños detalles. Administramos desde aquí los turnos. Si tenemos la empresa organizada por turnos, pues aquí podríamos dar de alta los turnos para saber lo que se imprime en cada uno o fuera de turnos. Y una gestión de licencias. Y ahora no nos vamos a detener más. Entonces, vamos a volver al panel de control. El siguiente paso, ya una vez que hemos visto estos datos generales, lo siguiente que nos va a interesar ver con más detalle nos lo va a proporcionar FI Insight. En estos gráficos de tendencia que nos ofrece FI Insight es donde verdaderamente le vamos a sacar el jugo a la aplicación FIIQ, accediendo a través de estas distintas ventanas que nos presenta FI Insight. Nos presenta los datos organizados por ejemplo, tipos de trabajos o números de trabajos impresos, cancelados o con errores. Aquí vemos un historial que nos vamos deslizando siempre por la gráfica y nos va diciendo el dato concreto de ese día. Nos hace un resumen por la utilización de mecanismos de las impresoras, como hemos visto antes, imprimiendo, libre, error. Aquí nos daría los porcentajes y accedemos al gráfico. Trabajos por origen, si vienen los trabajos a través de hot folders, si vienen por flujos automatizados JDF o si vienen manualmente enviados a través de un Fieri driver, de una aplicación cualquiera, o importados en la Common Workstation. Vemos trabajos por papel, si es un único papel el que se usa en el trabajo o son papeles mezclados, también nos da otra idea de la utilización de los equipos. Total de impresiones a color, blanco y negro. En este caso, blanco y negro impresas a color han sido 230,
Aquí esto ya nos está diciendo que tenemos por ahí un sitio que hay que reconfigurar bien para no estar perdiendo aquí dinero. Nos da el total de hojas impresas, el total de impresiones, total de hojas, trabajos a doble cara serán menos hojas, en función de la terminación, si van plegados, si van perforados, etcétera, también nos lo desglosa. Trabajos por usuario, por cada operador los trabajos que ha gestionado, por total de impresiones en color, blanco y negro o blanco y negro en color, como vemos aquí. Otra ventana muy importante, atascos de papel por papel, pues nos dice qué tipos de papel nos han dado cuántos atascos, de modo que también podemos detectar si tenemos un problema con el suministro de los soportes. Otro gráfico, el uso de papel, nos dice todos los stocks que utilizamos, todos los tipos de papel, pues nos va diciendo cuándo se han utilizado y pues las cantidades de esos trabajos, de modo que también tenemos aquí un vistazo de lo que estamos utilizando en la producción. Trabajos por flujo de trabajo. Esta es otra agrupación muy interesante en la que vemos si tenemos muchos trabajos que van ya por flujos automatizados, que no es el caso de este ejemplo, puesto que tenemos un 57% de trabajos que no van por flujos automatizados, sino que van pues por envíos a través de drivers o importar directamente a mano, ¿vale? Y también por último, trabajos por intérprete, si estamos procesando PDFs, PostScript o incluso PCLs. Otra manera de analizar todos estos datos es aquí a través del registro de trabajos. En el registro de trabajos vemos un listado de todos los trabajos que se han procesado por todos los equipos, por supuesto filtrando en qué fecha o rangos de fechas queremos ver esos trabajos, qué dispositivos, si seleccionamos un cierto grupo o seleccionamos un dispositivo en concreto, y también filtramos qué turno queremos que nos enseñe estos datos. De modo que una vez con esa selección filtrada, pues decimos, vale, ahora estos trabajos voy a gestionar yo esta información de otra manera, y lo que puedo hacer es descargar el registro de trabajos, que nos va a generar un archivo CSV, que si lo abrimos con Excel, a ver si tengo suerte y Excel me lo abre, aquí lo tenemos. Bueno, lo tendría que haber importado realmente, como ya sabéis, para que me detecte los separadores, pero bueno, pues es un CSV estándar y aquí tendríamos en cada columna cada uno de los datos que tenemos aquí mostrados en fInsight. Vale, y por último, fInsight lo que nos puede proporcionar es, a través de esta opción de la comparación, nos permite comparar varios dispositivos entre sí. Aquí nos da pues de los trabajos impresos, etcétera, para este grupo de categorías, pero aquí podemos decirle, vamos a añadir la comparación, por ejemplo, entre esta impresora, que no tiene muchos trabajos, vamos a ver si encontramos una que tenga más trabajos. Esta tiene algo más. Y podemos comparar con, por ejemplo, esta otra. Son datos ficticios, pero casi reales. De hecho, van cambiando cada día, o sea que por eso tampoco puedo elegir unos datos que sean muy relevantes a veces, porque van cambiando día a día. Vamos a ver si me sale. Bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos que esta máquina ha dado 3 eventos de error, esta otra ha dado 2 eventos de error. Podemos desplegar este menú. Y aquí vemos esos eventos, pues si eran de puerta abierta, que nos puede indicar que se ha abierto porque ha habido un atasco, fuera de línea, aquí ha habido algún problema, algún apagón o algo parecido, salida llena, bandeja de entrada vacía. Esto nos puede indicar que los operadores pues están muy saturados de trabajo, por ejemplo, y no nos dan abasto para reponer papel o vaciar las bandejas, etcétera. Eventos de advertencia, pues también nos avisa de que queda poco papel, es decir, nos va reflejando todo este tipo de eventos a nivel de impresiones, cuántas se han hecho en color, blanco y negro, etcétera, trabajos impresos. Veis que nos da una información bastante detallada de todo lo que está ocurriendo dispositivo a dispositivo, de modo que podemos hacer análisis y tomar acciones para resolver problemas. En resumen, con fInsight podemos hacer un análisis desde múltiples perspectivas, que vemos aquí, que nos puede ayudar a provocar un cambio, si es necesario, en nuestra manera de trabajar, para planificar acciones que nos hagan poder trabajar más tiempo y no dedicar tiempo a tareas repetitivas. Podemos identificar oportunidades de automatización, viendo cuál es el origen de los trabajos,
o viendo aquí los trabajos por flujo de trabajo, que lo podemos mover aquí más arriba, por ejemplo, para juntar. Ya veis que esto es totalmente configurable. Entonces, aquí podemos identificar oportunidades de automatizar más trabajos para que los operadores se dediquen a cosas más productivas que no simplemente enviar trabajos. Podemos comparar rendimientos de impresoras para ver cuellos de botella, identificar cuellos de botella, notificarlo a los operadores y que tomen ellos también en su día a día acciones para evitar este tipo de problemática. Y luego, pues con los datos de registro de trabajo que hemos visto que podemos exportar, pues ya podemos hacer cualquier tipo de análisis que nos pueda interesar. Si volvemos al panel de control de Dashboard, vamos a echar un vistazo ahora al Notify, FNotify, que es el que nos va a ayudar a que toda esta información pues salga del ordenador y nos llegue, ¿no? Por ejemplo, pues nos interesará recibir notificaciones de que la producción se ha bloqueado. Entonces, podemos configurar que nos envíe una alerta al de un determinado tiempo de que se ha dado esa alerta, lleva una hora la máquina con la puerta abierta, entonces nos notifica cada 2 minutos de que ha habido un pequeño incidente. Entonces, el informe que recibiríamos, por ejemplo, sería algo parecido a esto. Un correo en el que nos dice, pues no tenemos papel de este tipo en ninguna bandeja y lleva 2 minutos este problema desde tal hora, ¿no? Que vemos y el modelo de impresora o la impresora sobre la que ha ocurrido. Y desde aquí podríamos acceder incluso a FAQ para visualizar concretamente esa impresora, que es lo que le puede estar ocurriendo. Otra alerta que podemos notificar es informes de producción, que esto ya es lo que genera son informes diarios, semanales o mensuales de lo que ha ocurrido con las impresoras, en los que, por ejemplo, nos envía un informe de este tipo. Nos dice, pues, las 10 impresoras que más se han utilizado en la última semana, pues nos dice cuánto tiempo han estado imprimiendo, cuánto en reposo, cuánto con error, cuántas impresiones han hecho las que menos, las que más. Nos hace un resumen en el que, bueno, pues nos da un vistazo de los puntos más destacados de uso de las máquinas durante esta semana. O páginas impresas, o metros cuadrados de substratos, etcétera. Entonces, pues esto es lo que podemos configurar con FNotify, que se viene complementado, por supuesto, con el FIGO, que es lo que nos va a comentar un poco más Juan Antonio, que es lo que nos saca estas notificaciones de tener que andar pendientes del correo electrónico a ver si he recibido o no he recibido notificaciones, sino que directamente nos saltan al móvil. ¿De acuerdo? Os paso la presentación. Gracias. Gracias, José Luis. Una pregunta que se me ocurre. Todo esto que hemos, corrígeme si me equivoco, todo esto que acabamos de ver es todo gratuito, está dentro de EFI-IQ y cualquier cliente que tenga un Fieri puede tener acceso a toda esta información. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, sí. Toda esta parte es gratuita y simplemente con configurar el software que hace falta en el Fieri y darlo de alta para que envíe estos datos a la cuenta que hayamos creado en FIQ, ya tenemos esos datos inmediatamente, sin ningún coste ni nada. Perfecto. Pues gracias, José Luis, creo que ha quedado muy claro. De todas formas, Gracias. aprovecho también la circunstancia para decir que de todo lo que estamos hablando, si alguien quiere, como ya ha dicho antes Carlos, si alguien quiere hacernos cualquier pregunta a través del Q&A o del chat, a ser posible Q&A, pues luego al final de la sesión les iremos contestando. ¿De acuerdo? Carlos. ¿Carlos? Bien. Pues vamos a hablar ahora, como acabamos de ver, en la demostración de José Luis, con EFI Dashboard podemos establecer notificaciones en caso de que se produzca alguna alerta, pero este no es el único método. Concretamente, también puede utilizar EFI Go para mantener para mantenerse conectado con su sistema de producción de impresión desde su móvil o tablet y obtener la información que se necesita para la toma de decisiones y lograr, lógicamente, una mayor productividad. Básicamente con EFI Go podemos ver el estado actual de la impresora y los niveles de toner. Insisto, desde mi móvil. Ver las advertencias y los mensajes de error que nos acaba de demostrar José Luis. Obtener una estadística completa del estado de la impresora durante las últimas 24 horas o más, hasta un máximo de una semana.
Supervisar la cola de impresión para ver la lista de trabajos encolados para imprimir y la lista de trabajos impresos. Y a la vez también recibir notificaciones sobre los errores del sistema de impresión para que pueda acelerar la restauración del mismo. Avisar a quien corresponda, lo que sea. En resumen, ¿qué pretendemos? Pues sacarle un mayor rendimiento a su dispositivo de impresión, manteniendo el acceso al mismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y con esto terminamos la parte de aplicaciones gratuitas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar con las aplicaciones como es Eficolor Guard, que están comercializadas en modo de suscripción. Bien. Todos somos conscientes de que la consistencia y precisión del color es el dolor de cabeza para muchas empresas gráficas hoy en día. Un estudio reciente realizado por Keypoint Intelligence, que es parte de Infotrends, demuestra que se pierde mucho dinero por no poder reproducir el color correctamente a la primera. Los trabajos son rechazados y los clientes se quedan insatisfechos o frustrados. Nuevamente, la ecuación es muy sencilla, es perder tiempo, es exactamente lo mismo que perder dinero. La buena noticia es que el color, además de ser un arte, también implica una gran cantidad de ciencia, colores matemáticas al final. Una herramienta para gestionar el color es necesaria, muy necesaria, y es la única forma de lograr una excelente reproducción del mismo para los proveedores de impresión, impresores, reprógrafos, etc. Esto es lo que este estudio acaba de confirmar. Un alto porcentaje de las empresas, tanto europeas como americanas, trabajan con este tipo de soluciones para tener una reproducción de color predecible. ¿De acuerdo? Pero todavía hay un gran desafío para todos ellos. Debido a que no se siguen el rendimiento del color a lo largo del tiempo, y si uno lo piensa, este es realmente el punto, porque si acabo de crear una nueva calibración y un nuevo perfil para una combinación de impresora y papel, no hay ninguna garantía de que este perfil y la calibración vaya a funcionar perfectamente mañana o en una semana. Trabajando como estamos trabajando con equipos de toner, pues temas como la humedad, la temperatura, etcétera, todo eso afecta y puede generar que necesitamos hacer una nueva calibración o una nueva verificación. Por lo tanto, la única forma que tenemos para resolver esto es realizar un seguimiento del rendimiento del color a lo largo del tiempo. Y esto es exactamente lo que nos va a posibilitar Eficolor Guard. Eficolor Guard nos va a permitir conseguir los retos anteriormente descritos, como son la automatización del color y que nuestros equipos estén sujetos a las normas que queremos fijar, como por ejemplo puede ser G7 o FOGRA. Y por último, y también no menos importante, crear nuestras propias referencias y tolerancias. ¿Qué hace Eficolor Guard? Pues como luego veremos en la parte de demo de José Luis, Eficolor Guard nos va a permitir garantizar el estado colorimétrico de nuestras impresoras mediante la agilización del proceso de verificación, comparar dispositivos y realizar analíticas. Por lo tanto, la idea de Eficolor Guard es que superemos el desafío del color con una solución de verificación en la nube, repito, en la nube, para garantizar que se realicen recalibraciones y verificaciones regularmente para que puedan mantener los resultados de color en el objetivo deseado y para que se pueda comparar los colores con los estándares de la industria o a referencias propias. Se me ocurre que nosotros podemos establecer unas normas en la empresa, pero no siempre los operadores pueden respetarlas y pueden hacer esa. Entonces lo vamos a saber. Las ventajas de recibir datos regular y automáticamente ayuda a tomar las decisiones correctas en función de la información recibida. Se están pasando, no se están pasando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las funciones que realizaremos con Color Guard básicamente son 4. 1. Programar las recalibraciones y verificaciones. 2. Recibir notificaciones de que se deben hacer. O sea, el operador de máquina va a recibir una notificación de que tiene que hacer esa verificación. 3. Generar un informe sobre el cumplimiento de dichas tareas. Y 4. Vamos a poder analizar los resultados obtenidos. Si observamos un poco el producto en sí mismo, hay básicamente 3 componentes principales. Uno sería Eficolor Guard en la nube, para establecer la calendarización de recalibración y verificación. Una segunda pieza que es el Cloud Connector, que es el módulo que nos va a permitir la carga de datos de verificación en la nube, desde mi servidor Fieri hacia la aplicación en la nube.
Y por último, la aplicación propiamente de escritorio de EFI Color Guard para recibir las notificaciones a los operadores. Para mandarle las notificaciones a los operadores. En la parte de demostración que vamos a ver luego más adelante con José Luis, veremos todo esto en tiempo real y en vivo y en directo. Queremos ir más allá en la calidad de color. Simplemente queremos que avance un paso más. Para ello, elimine las reimpresiones de trabajos debido a la mala calidad del color. Eso nos cuesta mucho dinero a los impresores. Segundo, mantengamos la calidad colorimétrica en cada trabajo. Tercero, acceso en tiempo real a los datos de verificación para el equipo de producción. Y cuarto, mantenga que cada uno de sus sistemas de impresión cumple con los estándares de calidad que nos hemos autoexigido o que exige el mercado, con unos estándares FOGRA, G7, etcétera, etcétera. Bien, EFI Manage, la segunda de las aplicaciones de suscripción que habíamos comentado. EFI Manage es la solución ideal para gestionar parques de impresión con múltiples ubicaciones, grandes franquiciados con múltiples tiendas. Cuentas de empresa que tienen varios controladores Fieri, tanto sea del mismo modelo como de otro. Por ejemplo, agencias, despachos contables, empresas consultoras, despachos de abogados, cadenas de franquicias, cadenas de reprografías, etcétera, etcétera, etcétera. EFI Manage es una aplicación en la nube para estandarizar las configuraciones del servidor para los mismos modelos de impresora. Si tengo un determinado modelo de impresora en varias tiendas, quiero que estén todos iguales. Segundo, comprobar el cumplimiento del sistema, comprobar que se está haciendo el mantenimiento correctamente. Y no por ello menos importante y último, supervisar el estado de la impresora de un vistazo, sin necesidad de estar físicamente en la propia tienda. ¿Qué hace EFI Manage? Pues EFI Manage me permite comparar servidores del mismo modelo con un maestro. O sea, tengo una referencia y quiero un modelo que sé que está bien y quiero compararlo con los otros equipos que tengo en la red. Almacenar los ajustes de configuración del dispositivo, incluidos los perfiles de color, las impresoras virtuales, los ajustes de gestión de color, los valores predeterminados del servidor o incluso el catálogo de papel. Recopila y presenta los datos del dispositivo de impresión en tiempo real, esto es importante, a los equipos que realizan el control y seguimiento de nuestra planta de producción. Y ya por último, tenemos el módulo Sync, que le va a permitir estandarizar las configuraciones del servidor y hacer comparaciones entre las configuraciones de varios controladores que tenemos en nuestro dispositivo de impresión. También tenemos el módulo de cumplimiento, el panel de cumplimiento que está dentro de EFI Manage, que nos va a permitir asegurar que los servidores FIDI del mismo modelo están configurados según el estándar de la empresa. Y además tenemos un gestor de dispositivos que nos permite un control a distancia mostrándonos el estado de conexión actual, además de la situación de cada una de sus impresoras. Si ello fuera necesario, nos permitiría incluso profundizar en la situación de cada uno de ellos. Bien, pues José Luis, ¿nos puedes mostrar lo que acabamos de hablar? Hola, pues sí, vamos a ver, vamos a echar un vistazo ya a través de la página que tenemos de demostración. Entramos aquí de nuevo y entonces vamos a ver EFI Color Guard. Entonces, como ha mencionado Juan Antonio, la gestión de color se ha convertido en una parte esencial de los negocios de impresión actuales y el mayor desafío al que se enfrentan los impresores, las empresas de impresión, es saber si sus impresoras están reproduciendo el color de forma precisa, saber cuándo necesitan calibrarse y si las calibraciones están actualizadas. En EFI tenemos varias herramientas englobadas en el Color Profile Suite para gestionar la calidad y la consistencia de color de las impresoras, de modo que no hay problema. Pero estas herramientas solo funcionan si se utilizan. Y una manera de utilizarlas de forma prácticamente automatizada y sin mucho esfuerzo es a través de Color Guard, porque no tenemos que intervenir, solamente programar las tareas, como vamos a ver ahora, y se van a ir acumulando esos datos en un histórico que nos permitirán tomar decisiones en el futuro. Entonces, de forma resumida, con Color Guard vamos a poder gestionar la gestión de color de todos los equipos de nuestro negocio. Vamos a echar un vistazo.
Entonces, lo primero que nos encontramos es con la página principal de ColorGuard, que nos enseña un resumen de la tienda que llaman, donde vemos cuántas programaciones tenemos ahora mismo configuradas, en este caso 2, cuántas de la última vez que se han ejecutado, cuántas han pasado la prueba y cuántas no. Aquí tenemos que una ha pasado y la otra no. Y nos da el promedio de delta E y delta E máximo de esas mediciones que ha hecho en las verificaciones, para ver si globalmente estamos dentro de unos valores correctos o no. Y luego, por otro lado, podemos ver los dispositivos que tenemos dados de alta en ColorGuard, y también aquí nos informa, pues, en los últimos 7 días cuántas pruebas ha superado de verificación y cuántas no. Este 5 contra 2 que no ha superado y este lo mismo. Y desde aquí podríamos entrar a hacer una programación de verificación o de calibración. Son atajos. Vemos que ahora mismo solamente hay configuradas tareas de verificación, que son las más comunes. No hay ahora mismo en esta simulación ninguna de calibración, puesto que normalmente las calibraciones ya van metidas en las rutinas de los operadores y ya tienen sus horarios de hacer las calibraciones, y no suele ser necesario recordarlo a través de esta aplicación, aunque se puede perfectamente, claro. En cambio, las verificaciones sí es interesante que los operadores reciban una notificación de que, oye, recuerda que tienes que verificar esto para comprobar que seguimos estando todo en orden. Entonces, para crear y revisar estas tareas es muy sencillo. Vamos aquí al menú de programaciones. Aquí tenemos estas dos tareas que son de verificación. Desde estos botones podemos lanzar una solicitud de verificación inmediata de esa tarea, o podemos editarla, duplicarla o borrarla. Una edición normal. Vamos a crear una nueva así rápidamente, una tarea de verificación, en la que le vamos a dar un nombre. Voy a ser original. Seleccionamos qué máquina queremos verificar, en este caso esta, por ejemplo. Nos da un resumen del equipo, el modelo que es, su dirección IP. Seleccionaremos las propiedades de trabajo que ya habremos preconfigurado en el servidor, donde ponemos qué tipo de papel queremos usar para esta verificación, qué tamaño de papel, etcétera. Y vamos a seleccionar aquí, lo importante es contra qué estándar de la industria, que si un estándar FOGRA, uno de los G7, Gracol, etcétera, queremos verificar si cumple nuestro dispositivo. ¿De acuerdo? Seleccionamos, por ejemplo, este. Aquí nos da los detalles de lo que consta este valor predefinido, qué normativa está utilizando, el FOGRA 51, cuál es el archivo de tolerancias y cuál es el archivo de parches que se van a imprimir y medir. El siguiente paso para terminar la creación es darle la hora del día a la que queremos que se haga esta verificación y qué días de la semana queremos solicitar que se haga esta verificación en este equipo. Y luego además podemos agregar usuarios de correo, a través de su correo electrónico, agregar notificaciones que les lleguen a distintas personas en función de si queremos que les llegue un recordatorio de que todavía no se ha hecho esa verificación, una notificación de que ya está y se ha cumplido la verificación, o que no ha pasado la verificación de ese dispositivo y entonces pues hay que tomar alguna acción correctora con ese equipo, recalibrarlo o lo que fuera. Aquí ponemos un correo electrónico y agregamos, y ya hemos terminado de crear una verificación, esta, que se va a hacer todos los días laborables a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? Otra tarea parecida a esta que podemos crear es la de recalibración. Podemos hacer también una solicitud de recalibrar. Recalibrar 1, seleccionamos qué dispositivo queremos recalibrar y seleccionamos qué tipo de papel, qué conjunto de calibración vamos a calibrar, a solicitar que se calibre. Siguiente, también programamos la hora y qué días queremos, y lo mismo, agregamos destinatarios para avisar de que no se ha hecho esa calibración, que ha pasado el tiempo y no se ha hecho la calibración del equipo, o avisar de que ya se ha completado la calibración de ese equipo. ¿Vale? No lo voy a crear de momento. Voy a hacer aquí un pequeño inciso para recordar qué es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando aquí con valores predefinidos de verificación. Estamos creando tareas que lanzan estas verificaciones, que constan de qué? Pues de unas referencias cromáticas de la industria, por ejemplo, pues todo este tipo de referencias de FOGRAs, de diferentes normas,
Veis que aquí, bueno, están, pues si no están todas las del mercado, pues faltarán pocas. Están por aquí abajo los Oracle, Swap, etcétera. Hay un montón de referencias. Perdonad, vuelvo arriba. Estas referencias cromáticas están ligadas con unos conjuntos de tolerancias en función de cómo queremos esa especificación. Y aquí tenemos los conjuntos de muestras asociados en función de cuántos parches vamos a medir, si son hojas de pocos parches o si son muchos parches, porque tenemos un equipo automatizado de medida o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto es lo que consta una verificación. Una referencia cromática más un conjunto de tolerancias más un conjunto de muestras. Entonces, si volvemos aquí a las programaciones, hay una tarea nueva que es muy interesante que podemos crear, que es la verificación de referente. Que lo que significa es que vamos a verificar, perdón, nuestra impresora no contra una referencia del mercado de la industria, sino contra ella misma. Ella misma, ¿cuándo? Cuando un día la tengamos en una situación de calidad óptima, en la que le hemos dejado, después de hacerle los mantenimientos correspondientes normales, de forma que a esa situación de calidad óptima podemos llegar con facilidad a base de hacer las rutinas normales. No hay que dejar la máquina como podría mejor imprimir un día que hemos estado un día entero haciendo pruebas y calibraciones, tampoco llegar a ese extremo si no queremos, pero dejamos la máquina en un estado óptimo y entonces haremos una verificación que la primera vez que la ejecutemos va a guardar esos valores como valores de referencia nuestros, de una calidad óptima de esa máquina, y las siguientes veces que ejecutemos esa verificación se van a comparar contra esos valores anteriormente guardados. De modo que siempre vamos a saber que nuestra máquina está o no está dentro de nuestro criterio de color óptimo. Entonces, esta funcionalidad la podemos utilizar, por ejemplo, si no queremos validarnos porque no necesitamos contra un estándar de mercado, sino que queremos eso, tener una consistencia en el color de nuestra impresora comparada con un momento en el que está en su punto óptimo. O, por ejemplo, también puede ocurrir que no podemos verificar contra un estándar de mercado porque es un criterio muy estrecho y con los tipos de papel que utilizamos, por ejemplo, pues no podemos llegar a cumplirlo, o bien la máquina tiene ya unos años y no da la suficiente calidad como para cumplir ciertos criterios. Entonces, para crear una tarea de verificación, vamos a verlo muy rápido, también le damos un nombre así muy sencillo. En cuanto consiga escribir, vamos a llamarle esta. Seleccionamos el equipo que vamos a verificar de esta forma. Como antes, seleccionamos voy a coger uno al azar, o las propiedades del trabajo para indicar el papel, el tamaño de papel que vamos a utilizar. Y luego el conjunto de tolerancias, aquí no tenemos opción, aquí esto indica que se va a guardar las medidas como un conjunto propio de esa máquina para compararlo en futuras verificaciones. El único que sí podemos elegir aquí es el conjunto de muestras en función de cuántos parches queramos medir según el equipo de medida que tengamos. Y una vez configurados estos datos básicos, como antes, programamos la fecha, los días de la semana, agregamos destinatarios para avisar, recordatorios, si ha fallado, si no, etcétera. Y con esto ya habríamos creado una tarea de verificación que veis que tiene un icono diferente, como una llave inglesa, en lugar del tic verde. Entonces, la segunda vez, a partir de la segunda vez que ejecutemos esta verificación, ya la comparación es correcta, es buena, y los datos que nos va a dar de delta E, etcétera, ya son datos reales de nuestra máquina. Entonces, ColorGuard nos da todos estos datos de manera automática, los está subiendo a la nube, todo se queda guardado sin ninguna intervención ni parada de producción, y lo van a recibir los operadores en su aplicación de escritorio, bien Mac o Windows. Vamos a verla aquí. ¿Vale? Esta sería el vistazo de cómo vemos la aplicación instalada, en este caso, posiblemente un servidor Fiori con Windows. Entonces aquí tenemos que el operador ha recibido una solicitud de verificación, pues vendría aquí, le daría a verificar, nos preguntaría el software de verificación del Color Profiler, el Fiori Miasuri, nos pregunta a ver qué instrumento vamos a utilizar, le decimos el que tenemos, el tipo de medición, nos dice qué parches se van a medir, el conjunto de parches como referencia. Aquí seleccionaríamos el tamaño de papel y el número de páginas de calentamiento y le damos a imprimir. El trabajo de parches llega a través de la Command, se imprime.
Y una vez impreso, pues haríamos como todos los procesos de verificación o calibración, lo escaneamos con el espectrofotómetro, escaneamos todas las tiras de color que haya y finalmente el Fiori Verify, parte del Color Profiler, pues nos va a dar ya el resultado de si ha pasado o no ha pasado la verificación respecto a ese criterio. Entonces el operador desde aquí puede ver tanto un informe resumido con este iconito o un informe detallado que sería del tipo, que sería el resumen, son 2 páginas de PDF en el que nos da pues, los datos de qué verificación es, qué criterios ha utilizado, etcétera. O podemos ver con la lupa un informe un poco más detallado en el que nos da para cada muestra de color de los parches medidos, pues nos da el valor de referencia que hemos enviado, lo que se ha leído, las diferencias de delta E que tiene cada uno de los parches, un poco el espacio de color en el que nos estamos moviendo con estas muestras y luego aquí pues nos da el resumen de todas estas tolerancias de promedio de parches, máximo de todos los parches, etcétera, ver si han entrado o no han entrado dentro de la tolerancia que teníamos para verificar. ¿De acuerdo? Entonces el operador puede visualizar esto y puede visualizar también en el icono este un historial de verificaciones, pues para que él también pueda ver, sin tener más acceso a más herramientas, no es necesario, ya puede ver aquí un poco un historial de cómo va esa máquina de verificaciones o si ha habido algún tipo de problema. Pero recordemos que para analizar los datos, realmente lo que vamos a hacer es ir a la consola de ColorGuard, ¿de acuerdo? Desde donde vamos a ir a ver en el menú de tendencias, este es el corazón de ColorGuard realmente, historial y tendencias, donde aquí tenemos todas las verificaciones de todas nuestras impresoras en este único sitio, con datos recopilados automáticamente, recordemos, sin intervención ni de operador ni interrupción en la producción. Y atención, que estos datos no pensemos que son necesarios pues porque tenemos un parque de no sé cuántas impresoras. Estos datos son tan vitales teniendo una única impresora en nuestra empresa como si tenemos varias, porque lo que nos interesa es ver la trayectoria de esa impresora a lo largo del tiempo, pues con la calidad de color y su consistencia. De modo que aquí, por ejemplo, pues estamos viendo que aquí hay un pico y aquí hay otro en el que el delta E pues se ha ido un poquito por encima de lo normal, que puede indicar pues, que ese día ha habido unas condiciones climáticas distintas o el operador no ha cargado los papeles correctos o lo que sea. Y luego aquí vemos que estas 2 verificaciones durante pues como 3 días, del día 8, el 9, el 10 y el 11, aquí ha habido algún evento en nuestra empresa, vamos a llamarlo así, que ha provocado que la calidad se fuera pues muy fuera de las especificaciones normales. Entonces, el poder revisar toda esta información en este único punto, pues nos da un vistazo a nivel global y a nivel detallado. Podemos visualizar aquí los resultados de todas las verificaciones que hemos ido haciendo, de modo que vamos viendo las tolerancias que hemos cumplido, cuáles han ido, cuáles han tenido alguna advertencia o cuáles han fallado, y si han fallado, cuál ha sido el principal, si ha fallado el promedio, ha fallado el delta de máximo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podemos identificar ciertas problemáticas que pueda haber con tipos de papel, con turnos de operadores, etcétera, de modo que podamos corregir, identificar esas cosas y corregirlas para que no se nos vaya fuera de especificaciones nuestra producción, de modo que no tengamos trabajos rechazados, etcétera. Por otro lado, este vistazo también nos ayuda a saber si los turnos quizás de operadores están muy saturados de trabajo y a lo mejor hay verificaciones que no se han podido hacer, vemos aquí huecos que no se han realizado y es porque pues, no daban abasto quizás en el trabajo y no han tenido tiempo para hacer las verificaciones, con lo cual pues también tenemos otra cosa a trabajar ahí con el tema de los turnos y el personal. Y luego, pues esto además no nos obliga a tener que formar al personal, a los operadores, no tenemos que formarlos de una manera más profunda en color o en análisis de color, puesto que ellos se van a limitar a hacer las mediciones de verificación o las calibraciones como parte de su rutina y esos datos se suben a la nube automáticamente y ellos ya se olvidan. Ya habrá otra persona experta que analice estos datos y tome las medidas oportunas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver ahora de las aplicaciones que nos quedan, vamos a ver
la de EFI Manage, que esta es como un cambio bastante importante de lo que estamos manejando, porque hasta ahora hemos estado manejando trabajos, hemos estado hablando de páginas, de atascos, errores, turnos de operación, delta E. Aquí lo que ahora estamos intentando es gestionar que todas nuestras impresoras estén en estado de revista, como digo yo, que funcionen correctamente, que tengan todas las actualizaciones en su sitio, todos los recursos de perfiles de color, de perfiles de entrada, de papel, catálogo de papel, etcétera, que esté todo cargado homogéneamente en todas las máquinas, en todos los modelos, de modo que no tengamos una máquina que se ha quedado descolgada en una actualización y nos dé un problema que ya es conocido y se ha resuelto con una actualización y que le falta de instalar. Entonces aquí vamos a poder, en primer lugar, por supuesto, podemos ver todos los dispositivos o agrupaciones en los que vemos el estado de línea tanto del conector como del dispositivo. Recordemos, el estado del conector es el software que está instalado en los servidores Fiori, que lo que hacen es enviar estos datos automáticamente a la nube. Ese conector puede estar fuera de línea por algún motivo, con lo cual no estaría enviando datos, que es algo que también tenemos que tener en cuenta para no perder esa información. Y luego, estado dispositivo, pues esto ya nos indica la impresora si está fuera de línea, está atascada, está apagada, imprimiendo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este vistazo que si pinchamos en cualquiera de ellas iríamos a ver todos los detalles en profundidad que hemos visto al principio, con todos los detalles de páginas, de recursos instalados, etcétera. Luego, otra cosa que podemos visualizar es el panel de cumplimiento, en el que aquí lo que podemos es comparar las impresoras contra una de ellas que la tenemos, por ejemplo, esta la tenemos como impresora de referencia, sabemos que la tenemos actualizada perfectamente tanto en recursos como en actualizaciones de software, y entonces hacemos una solicitud para que nos compare el resto de las impresoras o de ese grupo de impresoras, nos los compare con este referente. Entonces está accediendo a cada una de ellas, compara los recursos, software, etcétera, y bueno, pues aquí nos dice, de estos 5 dispositivos que hay en esta agrupación, pues hay 3 que son compatibles y hay algunos que no son compatibles en el sentido de que tienen fallos. Por ejemplo, aquí hay un equipo que tiene fallos, que le faltan actualizaciones del sistema operativo. Aquí hay 2 que tienen falta de actualizaciones del servidor Fiori. En cambio, para las actualizaciones de los módulos de JDF o el Cloud Connector, que es el módulo que nos envía los datos a FIIQ, pues aquí están perfectamente actualizadas, con lo cual aquí no tenemos nada más que hacer. Pero estas sí que sabemos que aquí hay unos equipos que necesitan actualizar. Entonces, para eso podemos ir a la parte de crear tareas que vamos a crear paquetes, son tareas en las que creamos paquetes de sincronización, vamos a llamar paquete 1. Entonces aquí elegimos la impresora que tenemos, que sabemos que está correctamente configurada, eso sí que tenemos que saber cuál es la que tenemos como referencia en nuestra empresa para cada uno de los modelos de impresoras que tengamos, y entonces aquí crearemos un paquete en el que incluimos los recursos necesarios, perfiles, impresoras virtuales, propiedades del color, los catálogos de papel, valores predefinidos, etcétera. Incluimos todo esto para que luego lo podamos distribuir al resto de las máquinas del mismo modelo. ¿De acuerdo? De modo que el EFI Manage es capaz de extraer estos recursos de la máquina de referencia e importarlo luego en cada una de las máquinas que necesitemos tener actualizadas. Tenemos un paquete. Y aquí pues podemos programarlo para que se distribuya a cierta hora, podemos distribuirlo en este momento, podemos editarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este es el sentido que tiene EFI Manage, que sobre todo es pues, en entornos de muchas impresoras, un parque amplio de impresoras o un parque intermedio de impresoras, pero distribuido en varias sucursales distintas, de modo que pueda ser complicado el desplazarnos físicamente para tener todo esto actualizado in situ. ¿De acuerdo? Con esto lo haríamos todo de manera remota. Y bueno, esto es lo que nos ofrece FIIQ un poco en resumen rápido, pero para que os hagáis un poco una idea de lo que se puede hacer con ello y ahora pues podáis jugar con el acceso a la página web desde aquí, que podéis ver los mismos datos que he estado viendo yo, podéis verlos con detalle y en profundidad. Así que muchas gracias y devuelvo el control. Sí, vamos en tiempo. Muchas gracias, José Luis. De nada.
una explicación muy clara. Bueno, para finalizar les voy a dar un poco de información adicional que les puede servir respecto a estos productos que acabamos de ver. La primera tiene que ver con la lista. Aquí pueden ver la lista de navegadores compatibles con FAQ, los sistemas operativos con los que trabaja la aplicación de escritorio ColorGuard y finalmente los equipos con los que funciona. ¿Okay? Recuerden que en esta lista, como toda la presentación, les serán enviados posteriormente por correo electrónico para que puedan recibirla y tenerla a mano. También tenemos una lista de amplia gama de espectrofotómetros, de instrumentos compatibles para hacer las mediciones. Tenemos también muchos recursos. Si entran, como acaba de mostrar José Luis, a la página de EFI.com, pueden acceder a este demo gratuito, visualizar una vez más todas las herramientas que vieron en esta presentación. En el sitio web de EFI tenemos también un brochure introductorio y así también un llamado white paper, ¿no? Este es un documento que proporciona detalles sobre cómo se implementa la tecnología y las funciones de seguridad dentro de este producto, esta gama de productos EFI-IQ. Obviamente, como con todos los otros productos, tenemos disponibles brochures y material audiovisual. Para finalizar, como ustedes seguramente ya conocen, nuestra plataforma de capacitación de e-learning. Si desean visitar los dos cursos disponibles, lo pueden hacer. El Cloud 101 y EFI IQ Dashboard Inside Go y el Color 360 para ColorGuard. Así que, si les parece bien, Juan Antonio, vamos a las preguntas. Bien, pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, José Luis. Y vamos con las preguntas de los